Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por la invitación a estar en estas jornadas de pastoral. No es la mejor hora para hablar, no lo digo por vosotros, lo digo por mí, que no sé si me voy a quedar dormido de pie o después cuando me siente. Bueno, pues vengo a presentaros una iniciativa preciosa, que es un grupo de novios en la diócesis de Getafe. Es un grupo diocesano que consiste fundamentalmente en realizar un itinerario y un acompañamiento pues de una etapa muy bonita en la vida de los jóvenes. Yo he querido llamar a esta experiencia una experiencia llena de luz para responder al amor, porque creo que el amor es la luz más grande que existe y porque creo que el grupo de novios de la diócesis de Getafe pretende ser un camino de acompañamiento donde los propios novios aprendan a responder a la vocación al amor, y con este anhelo nació, como explicaré a continuación, fundamentalmente encontrando en el amor de Dios que nos ha amado primero una luz muy grande, pero también encontrando luz en el propio amor humano que los novios experimentan, que ellos mismos van aprendiendo a vivir y que ha de ser en definitiva una respuesta al amor de Dios que les elige y que les llama. Si nos preguntamos en qué consiste esta iniciativa, cómo nació, cuál es su origen, pues lo primero que os diría es que la iniciativa consiste fundamentalmente en acompañar a las parejas, por una parte de forma personal y por otra parte de forma grupal, en un clima de convivencia, formación, ocio, oración, sacramentos. Y el desarrollo consiste en hacerlo un sábado al mes, en el que disfrutamos de un momento de ocio y tiempo libre, en un momento de oración o de celebración de la Eucaristía y en un momento de formación donde vamos alternando, como también explicaré, formación en temas relativos al noviazgo, al matrimonio y la familia, con testimonios de matrimonios y familias que llenan de luz lo que las propias parejas de novios quieren llegar un día a vivir. Con respecto al ocio y al tiempo libre, pues esto es al más puro estilo Juan Pablo II. Hace un momento una persona me preguntaba, bueno, pero ¿os reunís en alguna parroquia? Porque siendo un grupo diocesano, ¿no?, a esto vienen parejas de todos los puntos de la diócesis. Pues no nos reunimos habitualmente en ninguna parroquia, porque la forma de reunirse es al más puro estilo Juan Pablo II. Cuando no cruzamos un pantano en canoa, nos subimos un pico, una montaña, o nos vamos a la sierra a jugar al paintball, ¿no? Y entonces, en ese contexto de convivencia es donde después se desarrolla un poco el resto de las cosas. Esta iniciativa que os explico nace al intentar fundamentalmente responder al anhelo que había en el corazón de tres jóvenes parejas de novios, que buscaban un espacio en el que poder profundizar en el amor como vocación. Pero para ser justos, el origen de la iniciativa no coincide con el nacimiento en sí de la misma, aunque no se entiende el uno sin el otro. Entonces, la iniciativa nace pues porque en un momento concreto tres parejas piden algo concreto, ¿no?, pero su origen se remonta unos años más para atrás, que os voy a explicar a continuación. Entonces, el origen es pues esta imagen que veis aquí, que en mi diócesis lo llamamos Tortosa. Tortosa es una experiencia de familias donde se palpa el amor de Dios en la realidad concreta del amor humano. Entonces, en lo que consiste es en una increíble experiencia que pone de manifiesto lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia está llamada a ser. Una familia, y una familia de familias. Y esta experiencia nació pues por iniciativa de tres familias de mi diócesis, pertenecientes a la Acción Católica de la diócesis, que habían hecho el máster de pastoral familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
en el que durante 3 años asistieron a encuentros de verano y que, acabado el máster, plantearon la posibilidad de organizarlo en la propia diócesis, organizando un verano semejante al del máster para las familias de la diócesis. Y así surgió este encuentro. Yo os tengo que confesar que, de entrada, para mí personalmente es fundamental, porque el primer encuentro que se realizó en el año 2007, yo era seminarista, fue para mí y para mi propia vocación un punto de inflexión enorme, hasta el punto de poder hacer mías unas palabras de San Juan Pablo II. Siendo sacerdote joven aprendí a amar el amor humano, porque encontré en el amor humano el mismo amor de Dios. Y esto supuso que el año siguiente, siendo yo todavía seminarista, al terminar el bachiller en teología, comenzase mis estudios en matrimonio y familia en el Instituto Juan Pablo II, que le dio a mi vida y a mi vocación una orientación decisiva. La vida y el amor de las familias es un impacto grande, hasta poder decir, yo esto lo tengo que estudiar de alguna manera, ¿no? Entonces, desde hace 13 años, la diócesis de Getafe convoca este encuentro de familias que se resume en una experiencia profundamente familiar, porque Tortosa es fundamentalmente una familia. Y fijaos que este año, este verano, por primera vez hemos cambiado de sitio y lo hemos celebrado en Málaga, ¿no? Por primera vez en 13 años. Y la gente lo sigue llamando Tortosa, porque Tortosa es mucho más que un lugar. Es una experiencia, es una familia. Y los niños que han crecido ahí desde hace 13 años, que empezaron a ir con 4 o 5 y que ahora tienen 18, no les entra en la cabeza que se le pueda cambiar el nombre, porque lo han integrado de una forma tan sencilla, tan hermosa y al mismo tiempo tan profunda, que lo consideran como su propia familia. ¿Y quién participa en este encuentro de familia? Pues Tortosa es una familia donde caben todos. Y todos es el obispo a la cabeza, que es la cabeza de la diócesis, las familias, donde se coge todas las familias en la situación que estén, niños de todas las edades y muchos de ellos o algunos enfermos, adolescentes, jóvenes, otros jóvenes cristianos que van a hacer un servicio como monitores de los niños y adolescentes, van abuelos, religiosas. Para que os hagáis una idea, aunque los números no suelen importar demasiado, en el primer verano para familias participaron 15 familias, unos 50 niños, el obispo, 3 sacerdotes, 3 seminaristas y 12 monitores, unas 100 personas. Este verano, 75 familias, 243 niños, el obispo, 13 sacerdotes, 5 seminaristas, 48 monitores, 457 personas. ¿No? Después me detendré en lo que ha supuesto este crecimiento y por qué os lo comento ahora. Y yo ahí me encargo particularmente, pues, de coordinar y acompañar el equipo de monitores, donde hay muchas parejas de novios, y de coordinar todo el acompañamiento de los niños. Y tengo que decir que ser enriquecido con esta experiencia y con la formación que me fue dando a mí personalmente el Instituto Juan Pablo II, me hizo descubrir la necesidad urgente de acompañar la vida de las familias y de acompañar a las parejas de novios. Y esta experiencia no solo me enriqueció a mí, y no solamente enriquece a las familias. Lo que sucedió en esta preciosa experiencia, pues, fue que la convivencia que se fue dando entre los propios monitores y las familias hizo que en el corazón de aquellos novios jóvenes que iban a cuidar niños, se le encendiera un deseo enorme de aprender a vivir el amor humano de una forma excelsa. A mí me ayuda mucho esta mañana cuando Juan Pérez Soba ha comentado que, pues, no existe la familia ideal, existen familias reales, ¿no? Familias reales que buscan un ideal, pero que tienen problemas concretos. Pues que un grupo de parejas de novios pueda ver cómo familias reales afrontan problemas concretos
de una forma sencilla y con un profundo amor a Dios, a la Iglesia, y con el dinamismo del amor que se vive en la propia familia, llenó de luz la vida de aquellas parejas de jóvenes. Y para ellos la experiencia fue determinante. Surgió el deseo de profundizar en el amor como vocación al ver con sus propios ojos lo que ellos mismos querían llegar a vivir. Y os podría poner ejemplos muy sencillos y muy concretos. ¿Cómo se aman los matrimonios? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se miran? ¿Cómo educan a los hijos? ¿Cómo viven la apertura a la vida? Cada año hay muchas familias que van con un hijo más, ¿no? Hay familias que van con niños enfermos y esto los novios lo ven y es un reclamo constante para ellos, ¿no? El ejemplo que al final ellos ven en medio de muchas debilidades y de muchas dificultades. Cuando se ama el amor humano, dice San Juan Pablo II, nace también la necesidad de dedicar todas las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso. Y estas palabras pues resumen muy bien esta experiencia, que a la hora de explicar cómo se desarrolla, pues anteriormente puntualicé que supone un encuentro al mes, aunque durante el año participan además de otras experiencias y de otros encuentros, también de actividades que tienen que ver con familias, como el encuentro diocesano de matrimonio y familia, el Camino de Santiago que se organiza para familias cada 2 veces al año, la peregrinación por la vida que organiza la delegación de familia, ¿no? En el comienzo de esta iniciativa, yo antes os decía, 3 parejas de novios vinieron a pedir lo mismo en un espacio muy corto y muy pequeño de tiempo y sin ponerse de acuerdo entre ellos. Y entonces yo entendí que tenía que darles una respuesta. Una respuesta que además ya era un tema que rondaba mi cabeza, porque yo no sé cómo funcionan las demás diócesis, pero en la mía, gracias a Dios, la Delegación de Juventud hace un trabajo excepcional, la Delegación de Familia también lo hace, pero había un vacío muy grande entre las dos. Y nadie acompañaba a los novios, nadie hacía nada por ellos. Que no es una cuestión de buscar, ¿no?, responsabilidades, sino pues algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Y quizás por eso también me decidí rápidamente. Y entonces lo que hice, de una forma muy sencilla, fue preparar pues una convivencia de 2 días para estas 3 parejas, a las que les dije, cada uno que lleve a una pareja amiga. Y paralelamente le pedí a algún sacerdote pues muy cercano que invitase a alguna pareja de su parroquia. Mes de mayo del año 2016, pues ha hecho 4 años, 3 años ahora, una convivencia con 8 parejas de novios, y fue una cosa bellísima. Al acabar quedamos en que nos veríamos al mes siguiente, en el mes de junio, para cenar juntos, y en aquella cena ya había surgido una conciencia muy clara de formar un espacio concreto y de hacer un itinerario concreto y de formar un grupo concreto que ellos mismos lo bautizaron como el grupo de novios de la diócesis, ¿no? Un grupo de novios pues que hacen cosas, como os he dicho, pues de este tipo que podéis ver en las imágenes. Siempre intentamos invitar a alguno de nuestros obispos, a más sacerdotes, actividades de montaña, senderismo, etcétera, etcétera. Y entonces, así empezó a caminar este grupito con 8 parejas, al más puro estilo de Juan Pablo II. Hoy son 26 parejas las que lo forman, y en estos 4 años, pues lo que ha sucedido es que han ido entrando y saliendo parejas del grupo. Y parejas que entran y salen quiere decir que son parejas que o bien se casan, o parejas que disciernen que tienen que poner fin a su noviazgo, porque acompañar a los novios también implica, ¿no?, acompañarles en ese momento en el que a veces tienen que tomar la decisión de poner fin al noviazgo. Y en estos 4 años de vida del grupito de novios, pues se han casado ya 9 parejas y hay 3 comprometidas que tienen fecha de boda
y que este itinerario que han ido haciendo les ha ayudado enormemente. Algunos puntos fuertes de esta experiencia que puedo compartir con vosotros. Bien, el primero de ellos, la convivencia propia que se da entre las mismas parejas de novios. ¿Por qué la convivencia? Porque ese es particular y es especial, ¿no? Es especial. No es una convivencia que se da en otros espacios. No es una convivencia que se da en un campamento, en una peregrinación, en un grupo concreto de la parroquia, simplemente por una cuestión, por el tema y el tono de sus conversaciones, en las que comparten las inquietudes más profundas en lo referente a su propio noviazgo. Y esto ha supuesto un motivo también de crecimiento para ellos, porque se descubren que no crecen solos y que en la Iglesia ellos no están solos, sino que su fe en la etapa en la que están viviendo la pueden compartir de una forma clara, sincera, profunda y sencilla con otras parejas que viven lo que ellos viven. En segundo lugar, un camino y una meta que están llenos de sentido. ¿Qué quiere decir? Pues la meta es una respuesta y es un sí concreto a la vocación al amor, ¿no? Y esta meta, que es una respuesta, al mismo tiempo ilumina el camino que hay que hacer. Y el camino que uno tiene que hacer requiere al mismo tiempo de un itinerario. Y aquí es donde entran los itinerarios de fe para novios. Itinerarios de fe para los novios que están específicamente dirigidos al noviazgo y que tienen un contenido en lo que se refiere también a la vida matrimonial y familiar. El mismo nombre indica que no se trata solo de un grupo más, sino que obedece a la necesidad interna de aprender a discernir en la incipiente relación de pareja la presencia de Dios en sus vidas y que puedan así vivir el noviazgo como un auténtico tiempo de gracia. Y al señalar que son de fe, pues sirve para indicar que no se pueden reducir a unos simples cursos de comunicación afectiva o de recursos psicológicos para el conocimiento propio, para el conocimiento de la pareja, sino que debe ser una auténtica profundización de lo que significa la misma fe en sus vidas, en esa etapa concreta que ellos están viviendo. Y por ello la realización en un grupo a modo itinerario significa que requiere un tiempo para que se lleve a cabo esa maduración en la fe dentro del proceso que se sigue, teniendo claro que el fin que se persigue es la vivencia madura del matrimonio como una vocación en la cual se implica toda la persona. Os podría poner ejemplos de itinerarios, de temas que hemos comentado, ¿no? Voy a reducirlo a 4 cuestiones. Nosotros todos los años, os he dicho que hacemos un plan al mes. En el mes de mayo hacemos una convivencia de 2 días por tener un espacio más amplio de formación. ¿Qué temas hemos podido ver? Pues fijaos, no sé si se ve bien, sí, yo creo que sí. Pues ahí tenéis un pequeño itinerario, ¿no? Introducción a la vocación al amor, vocación a la santidad, el amor humano como camino al amor divino, análisis del fenómeno erótico como experiencia del amor necesaria para construir un compromiso, la necesidad de la comunicación para construir una intimidad en la que se pueda dar la comunión que vence la rutina, los significados propios del cuerpo, la luz de la revelación, como necesarios para construir una comunión y llegar a ser una sola carne, el perdón como expresión de la misericordia, necesaria para sanar heridas, construir la paz y la armonía que aseguran la regeneración del amor, la oración en la pareja, la oración matrimonial y familiar, la constancia, la fidelidad en la oración que aseguran la constancia y fidelidad en el amor. Bueno, el amor como vocación, la distorsión y deformación del amor y del deseo, la educación de la castidad, el encuentro de las dimensiones del amor eros y ágape, alcanzar la plenitud en la entrega, el dinamismo del don, la misericordia en el noviazgo, el perdón, testimonios, bueno. Y luego últimamente hemos trabajado también mucho en la relación entre la teología del cuerpo y la Eucaristía, porque
ilumina muy bien la vocación que ellos quieren vivir con la Eucaristía que les da la vida. Y también últimamente hemos trabajado mucho, que creo que merece mucho la pena, pues el taller del orfebre de San Juan Pablo II, al que Juan Pérez Soba ha hecho alguna referencia esta mañana en su intervención, y que también puede ayudar a iluminar su propia experiencia. Bien, este itinerario se hace necesario un acompañamiento no solo a nivel grupal, como os he dicho antes, sino también a nivel personal, ¿no? Y el acompañamiento debe ser sincero, mostrando a las parejas la verdad y la realidad de lo que tienen delante, que a veces pasa por el hecho de hacerles ver pues que a lo mejor no es bueno para ellos que sigan adelante con su relación y tienen que hacer un discernimiento serio, ¿no? Pero también ha de saber manifestar que la verdad del amor no está solamente en la atracción que ellos experimentan o en la intensidad con la que ellos sienten, sino que es ante todo un camino en el que tienen que aprender a elegir a una persona y donde uno mismo tiene que aprender a comprometerse. Porque si no hay compromiso, al final no puede haber entrega total, exclusiva, fiel, fecunda para siempre. Y en tercer lugar, esta iniciativa se ha convertido en una experiencia que recorre las distintas etapas de la vida de crecimiento de la persona. ¿Qué quiere decir? Pues fijaos, niños que con 4 o 5 años empezaron a ir a Tortosa y que ahora tienen 18 y 19, se incorporan en este grupo de novios sin descuidar todo el acompañamiento de la niñez, la adolescencia, la juventud, que no se reduce a ese encuentro de verano, sino que se prolonga durante todo el curso. Adolescentes que empezaron a ir a Tortosa con 12 años, hace 13 años, y que ahora, después de participar en el grupo de novios, se han casado y empiezan a ir a Tortosa como familias. Entonces ha sucedido una cosa muy bonita, y es que los que eran niños empiezan a ser monitores y parejas de novios, los que eran parejas de novios y monitores empiezan a ser familias. Y en todo ese proceso se ha dado ese acompañamiento que a ellos les ayuda ayudando a discernir en la propia vocación. Así, esta iniciativa pues consigue el cuidado de las distintas etapas que recorre la persona en el camino para llegar a responder la vocación al amor. Preparación remota, próxima y preparación inmediata. Y para terminar, a mí me iba a haber acompañado una pareja de novios que compartirá con todos vosotros lo que ha supuesto esta experiencia. Como no han podido venir, pues han grabado un vídeo que podemos ver. Hola, buenas. Somos Richie y Chris, llevamos 8 años saliendo juntos y él es de Villaviciosa y yo soy de Nueva Cañada y conocemos a Rafa desde hace mucho tiempo. Y Rafa nos ha pedido que hagamos este pequeño vídeo explicando un poco pues en qué consiste el grupo de novios y también a su vez comentar un poco nuestro testimonio. Pues bien, nos conocimos en un campamento de verano en el que íbamos los dos de monitores en 2011 y justo Rafa iba de sacerdote también, junto con Juan Cerrato, que era mi director espiritual en ese momento. Y bueno, pues comenzamos a salir y nos dimos cuenta que las dudas que teníamos y cuestiones que teníamos sobre nuestra pareja no podíamos resolverlas individualmente con nuestro director espiritual, sino que teníamos que hacerlo en pareja. Entonces se nos ocurrió la idea de tener una especie de director espiritual de pareja que no sabíamos si existía, pero bueno, habíamos visto el trato que tenían los sacerdotes con las familias y el acompañamiento que las daban, ¿no? Y le pedimos a Rafa que si lo podía hacer, ¿no? Y bueno, desde ese momento empezamos a quedar con él de vez en cuando, los tres, a hablar pues un poco de nosotros, de nuestra relación y tratar algunos temas. Desde el principio supimos que queríamos tener un noviazgo cristiano y sobre todo responder a la pregunta de si la persona que teníamos al lado era la que Dios quería. Pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo y bueno, entonces el Señor, que sabe más, nos tenía preparado una gran sorpresa de este mismo año y una gran sorpresa que nos cambiaría nuestra vida y sobre todo que nos marcaría para todo nuestro noviazgo. Durante ese primer año, lleno de mariposas y esas cosas, habíamos oído hablar a través de varios amigos de un campamento para familias en Tortosa, en el que necesitaban todos los años monitores para cuidar de los niños. Rafa nos animó a apuntarnos porque sabía que nos iba a gustar mucho. Y vaya que nos gustó. Hemos ido 7 años seguidos
Y allí nos encontramos con la realidad de la iglesia diocesana, familias grandes, pequeñas, abuelos, niños, adolescentes, todos conviviendo y buscando un mismo fin. Podríamos contaros miles de cosas de Tortosa, pero nos gustaría quedarnos con dos de ellas a las que tenemos mucho cariño. La primera es la relación de amistad que se crea entre el grupo de monitores, donde muchos de ellos estaban viviendo nuestra misma realidad. Es un verdadero regalo compartir entre nosotros experiencias, dudas, risas. Y la segunda, el encuentro con las familias. Esta es una actividad que se comenzó hace unos años, más tarde de haber empezado nosotros a ir al campamento, y se trata de una tarde durante el tiempo libre de las familias. Todos los monitores nos juntamos con 3 o 4 parejas que vienen a darnos su testimonio y se genera un coloquio de preguntas entre monitores y padres que al final es precioso. La verdad es que Tortosa y sus familias nos han enseñado mucho. Su forma de vida nos ha atraído desde el primer momento. Su felicidad, su determinación, valentía, son valores que nos gustaría tener en nuestro matrimonio. Sus testimonios nos han ayudado a saber decir sí a nuestra vocación, con todo lo que conlleve. Le hemos perdido el miedo a la apertura a la vida, sin condiciones. Nos han mostrado que hay situaciones muy duras y difíciles en el matrimonio, pero que con Dios todo se puede. Con esto último nos dimos a su vez cuenta de que recibíamos un regalo, pero solo una vez al año, y que necesitábamos más. Así que un día que quedamos con Rafa, surgió juntar a algunos amigos nuestros que eran pareja con alguna pareja que conocía a Rafa y creamos un grupo de novios. Este proyecto empezó en una convivencia de 8 parejas que con el paso del tiempo pues se fue incrementando, incluso algunas de las parejas ya se han casado y tienen hijos. Cuando hacemos una quedada del grupo de novios, solemos tener un rato de ocio y tiempo libre en el que pues vamos con las canoas, con el paintball, o hacemos una marcha por la montaña, o quedamos a cenar o a comer y pasamos un rato todos juntos. Después solemos tener un rato de oración o celebramos la Eucaristía juntos. Y finalmente tenemos un rato de formación o de testimonio con alguna familia o alguna persona y después generamos un coloquio. Solemos ir a una convivencia al año, rememorando la primera y en la que tenemos formación de algún tema en concreto, como por ejemplo la teología del cuerpo de Juan Pablo II, el cantar de los cantares, el taller de orfebre. Agradecemos mucho a las familias que han venido a darnos testimonio, ya que no es fácil abrirse a un grupo de jóvenes y contarles los intríngulis de su vida matrimonial. En algunos casos los testimonios son muy duros, pero esto nos ayuda mucho a comprender que la vida en pareja no siempre es fácil, y es increíble ver cómo el amor siempre puede más. Todas estas experiencias nos han ayudado y nos ayudan a decir sí cada día a nuestra vocación. Y por último, os queríamos pedir que pues rezaseis mucho por este grupo de novios y en concreto por nosotros, porque en menos de 2 meses y medio. Así que bueno, pues muchas gracias y un abrazo a todos. Pasarlo bien. Pues esta pareja se casa en muy poco tiempo y se incorporarán a una iniciativa que ha nacido propia del grupo de novios, que es la de acompañar a los matrimonios en sus primeros años. Entonces, del grupo de novios se han generado grupos de matrimonios que, bueno, pues piden ser acompañados en sus primeros años por familias, por un sacerdote, ¿no? Bueno, pues esta es la iniciativa preciosa que al final nos hace caer en la cuenta en estas preciosas palabras de San Juan Pablo II. El amor no es cosa que se aprenda y sin embargo no hay nada que sea más necesario enseñar. Muchas gracias.